Hoy voy a tocar mucho la palabra tempestad, tormenta. Una tempestad, una tormenta es una lucha, es una prueba. Son problemas que a veces tenemos. Mi papá hablaba de golpes de la vida, ¿verdad? Y una tempestad, una tormenta puede ser un problema en la economía, de que no has podido encontrar trabajo. Puede ser una enfermedad. Vivimos en un tiempo, en un día, con este virus, donde muchos, es constantemente, vienen como en olas de personas, familias que están luchando con una enfermedad. Puede ser un problema en el matrimonio, una pareja que está allí al borde de separarse o de divorciarse. Puede ser problemas con los hijos, que los trajiste a la iglesia, los criaste en el camino y ahora se te están poniendo un poco rebelde. Las luchas, las tempestades se presentan de diferentes maneras. Dice Marcos capítulo 4, versículo 35, Mark chapter 4, verse 35. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Recuerdan que muchos de los discípulos de Jesús eran pescadores, right? Y ellos conocían qué era estar en el mar. Ellos conocían qué era estar en una barca. Estando en el mar, conocían tempestades. They knew, tenían experiencia. Dice el versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. So, están en la barca, hay varios barcos que van, se levanta esta tempestad, vienen los vientos, vienen las olas, están golpeando a las barcas. Aún en este caso, dice, de tal manera que ya se anegaba, ya la agua estaba entrando a la barca. Dice el versículo 38, verse 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal o sobre una almohada. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmúdece. Y cesó el viento y se hizo, ¿qué se hizo? Grande bonanza. Nice. Versículo 40 dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Vamos a leer esa parte una vez más. Pero nosotros vamos a responder con es Jesús, ¿ok? Dice, y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Y nosotros le respondemos, es Jesús, it's Jesus, right? En estos versículos, del versículo 35 al versículo 41, vemos que Jesucristo muestra su poder. Muestra su poder, right? Muestra su autoridad. Right? Hemos visto en las semanas que acaban de pasar su poder en sanar. Ahora vemos su poder sobre la naturaleza, una tempestad. Y él dice, hey, a la tempestad le dice, calla, enmúdece. En los días en que caminaba Jesús, y en los tiempos antes y aún en los tiempos de hoy, la gente entendían y entendemos que solo Dios puede controlar las aguas. Right? Solo Dios puede controlar las aguas. Right? Vienen tempestades grandes, pero cuando viene a detener las aguas, solo Dios, only God. Right? En preparación para mi enseñanza, leía de un rey danés, a Danish king.
Y dicen que la gente, sus seguidores, lo alababan, lo amaban, lo querían, y un día lo andaban exaltando, y que no hay otro rey como tú eres el más alto, y tú eres el más simpático, y eres el más inteligente, y eres el más fuerte, y no, hombre, le andaban avientando todas las flores. Tanto que el rey les preguntó, ¿soy yo divino? Am I divine? En otras palabras les preguntó, ¿soy yo un Dios? Me están tratando como un Dios. Les preguntan, ¿soy yo un Dios? Y de ahí estaban allí en la orilla del mar, estaban allí en la playa, y a las aguas, al mar, le dice al mar, detente. Como decimos aquí en Texas, stop. Y no, las olas se siguieron. En otras palabras, les estaba diciendo, simplemente soy un hombre, right? I'm just a man, right? I'm just a man. Pero nuestro Señor Jesucristo detuvo el viento. No solamente detuvo el viento, no solamente detuvo el tempestad, pero lo calmó. Y dice que hubo gran bonanza, right? Gran bonanza. ¿Cómo lo hizo? How did he do it? Lo hizo con su palabra, with his word. La semana pasada en la enseñanza, hablamos un poquito de la creación. Hablamos del reposo y de encontrar paz en Cristo Jesús. Y hablé un poco de la creación en Génesis capítulo 1. Habla de cómo el mundo fue creado en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Y dice la palabra que el mundo estaba vacía, desordenada y en tinieblas. Y Dios habló, dio su palabra, dijo, sea la luz, y la luz fue. Right? Y ahí la luz era buena. Y ahí vimos de cómo en 6 días Dios creó cielo, tierra y mar. En el 7º día descansó. No descansó porque estaba cansado, sino que descansó porque la obra se había terminado. Right? Tuvo paz en de que todo era, como dice la Biblia, muy bueno, sumamente bueno. Pero ¿qué es lo que dio? Dio su palabra, he gave his word, y creó todo. Me recordaba en estos servicios de unos muchachos que estaban hablando, y a veces la gente dice como Dios me dijo, y Dios me dijo. Right? Déjenme decirles que la mayoría que dicen Dios me dijo, Dios no les dijo nada. Right? Ellos dicen que Dios les dijo, pero es porque quieren hacer lo que quieren hacer, o te quieren decir algo, pero no saben cómo decírtelo. Eso es más fácil decir, pues Dios me dijo. Pues ¿cómo vas a alegar con eso? Right? You cannot argue with that. Pero Dios nos habla por medio de su palabra, lo que le llamamos las Escrituras o la Biblia. Dios nos habla por medio de su Hijo amado, Cristo Jesús. Dios nos habla por medio del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Y hay ocasiones, yo creo que sucede pocas veces, y es raro, algo raro que sucede, donde de repente un hombre o una mujer oye la voz de Dios audibly, así como ustedes oyen mi voz en este momento. De repente oyen la voz de Dios, que Dios les dice algo. Un día habían unos muchachos hablando, y ellos conocían de las cosas del Señor, se habían apartado del camino, pero conocían, y andaban platicando con mi papá, y uno le dijo a mi papá, en una ocasión yo oí la voz de Dios. Entonces, mi papá, pues curioso como es, le preguntó, ¿y qué te dijo? What did he tell you? Dice que Dios le dijo, con una palabra tienes. Right? With just one word. Con una palabra. Yo no sé qué es la lucha, yo no sé qué es la prueba, yo no sé qué es la tempestad, qué es la tormenta que se ha levantado en tu vida, pero una cosa sí sé, es que el Dios que alabamos y adoramos hoy esta mañana, con una palabra puede traer paz. With one word he can bring peace. Puede calmar las aguas. Dice el versículo 39, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Esto quiere decir que no solamente se detuvo el viento, no solamente se detuvo la tempestad, pero aún las aguas se calmaron.
Déjame decirles, yo he ido a Galveston, he ido a lugares después de una tempestad y las olas después de una tempestad siguen fuertes. Se va un tiempo para que las olas se calmen un poco. Pero cuando Jesús habló, hubo grande bonanza, grande bonanza. Ahorita vamos a ver algo muy importante. Yo me gusta leer y de ahí regresamos a ver ciertos versículos. Y andaba platicando con mi papá esta semana que acaba de pasar y me dice, Rubén, ¿por qué lees medio capítulo y de ahí te regresas? Porque no nomás vas directamente al versículo. Y le digo, es que papá, la verdad es que la mayoría de los hermanos no leen la Biblia. Nomás se rieron, nadie dijo amén, nomás se rieron. Esa risa fue un amén. Y la mayoría de nosotros leemos, pero leemos y realmente no meditamos en lo que leemos. Right? Yo leí toda la Biblia, ¿y qué aprendiste? Pues no sé, right? Porque nomás a veces leemos rápido y no somos una sociedad o una cultura donde se practica mucho leer. Por eso no hay muchas librerías ni bibliotecas alrededor de nosotros. Como una cultura casi no leemos. Y yo trato de llevarlos de leer y de ahí regresamos para meditar en lo que vamos a leer. Antes de entrar más profundo a la enseñanza, vamos a tomar un momento a orar. Let's pray. Bendito y glorioso Dios Padre, te doy gracias por mis hermanos que hoy esta mañana dijeron presente. Te damos gracias por tu palabra, pero pido que tú nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón para creer y tener fe. Ayúdanos a entender que esta palabra es para mí, es para nosotros. Hable a nuestros corazones, hable a nuestras mentes, háblenos a nosotros. Ayúdanos a salir de aquí con nuestra fe aumentada. En el nombre de Cristo Jesús oramos, in the name of Jesus. Amen, amen, amen. Ahorita vamos a ver algo que si tú lees lo que acabamos de leer del versículo 35 al versículo 41, la mayoría no lo capturaron. Y si sí lo viste, ahorita que lo vamos a ver, oh wow, no lo había notado, y de ahí nos vamos a rascar la cabeza y nos vamos a preguntar por qué. Dice el versículo 40, verse 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo estaban los discípulos durante la tempestad? ¿Cómo estaban? Amedrentados. Right? Y la palabra amedrentados quiere decir que tenían miedo. Right? Tenían miedo. En inglés, unos Biblias dicen la palabra fearful. Right? Amedrentados, miedo, fearful. De ahí les dice en el versículo 41, de ahí dice el versículo 41, entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Durante la tempestad estaban amedrentados, tenían miedo, pero después de la tempestad, ya que había paz, dice que tenían ¿qué? Gran temor. Right? Otra palabra puede ser la palabra estaban espantados. Right? De miedo a espantados, de amedrentados a gran temor en inglés, from fearful to terrified. Durante la tempestad, miedo. Ya que salen de la tempestad, más miedo. Why? ¿Por qué tenían miedo durante la tempestad? Tenían miedo durante la tempestad porque entendieron ellos, como muchos han entendido, que tú no puedes controlar una tempestad. Hoy en día nomás se levanta allí un airecito en el Golfo de México y vámonos, todo Houston corre. Yo soy nacido y criado aquí en Houston, yo vengo de otra época. Yo vengo de la época de donde le ponían tablas allí alrededor de la ventana y todos se quedaban en casa y a ver qué iba a pasar.
Me recordaba, y en estos días, mi mamá está aquí de testiga, de que en los 80s llegó el huracán Hurricane Alicia. Right? Era un huracán inmenso que pegó a Houston. Y me recuerdo de que enfrente de nuestra casa, vivíamos en Houston en esos días, y enfrente de nuestra casa había un nogal, un árbol de nuez pequeño que mis papás habían plantado. Y venían los vientos así fuerte y ese árbol se doblaba y decíamos, se va a quebrar o ya va a volar. Y mi mamá allí nos tenía a todos los niños allí viendo, y ahí andábamos yo, mi hermano y mi hermana viendo por la ventana, wow, 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 y nada pasaba, ¿verdad? Y mi mamá, mira, y de ahí se paraba el árbol, y de ahí otro viento venía, y mira. Y después que pasó huracán Alicia, salimos a explorar y el árbol todavía estaba allí. Pero me recuerdo, la casa enseguida era la casa de la esquina, y me recuerdo que a cruzar la calle de donde ellos vivían, había un encino inmenso, oak tree, huge, y ese árbol, boom, se había caído. Era un árbol inmenso, me lo recuerdo inmenso. No podemos controlar las tempestades. La tempestad en tu vida, la enfermedad, problema en el matrimonio, problema con los hijos, problema de que no puedes encontrar trabajo o necesitas, quieres salir de la deuda en que te encuentras. Hay ciertas cosas en nuestras vidas que esas tempestades simplemente no podemos controlar. We can't. Y de ahí dice el versículo 38, verse 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué quiere decir eso? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es igual como decir, Señor, ¿no te importa de nosotros? Lord, don't you care? Dios, ¿no me amas? Don't you love me? Dios Padre, ¿por qué estás permitiendo que pasemos por esto? Why are you allowing us to go through this? It's a good question. Es una buena pregunta. En estos días he hecho muchos funerales en el último año y medio. Y he ido a muchos funerales en el último año y medio. Estábamos en un funeral y había alguien ministrando y así, y yo sé que lo dice inocentemente y fue así algo breve que dijo, pero dijo algo como, no nos toca preguntarle a Dios por qué. Yo vengo de otra opinión. Si tú le quieres preguntar a Dios por qué en medio de tu tormenta, pregúntale por qué. Rebecca Rose está en esa edad que todo es por qué, pero ella dice en inglés, me dice, why papi? So anda con la hielera abierta, nomás anda viendo, and I'm like, close the door, ciérralo, close it. Y me ve, but why, papi? Y le digo, pues, porque todo el frío se está escapando, se va a echar a perder la comida. But why, papi? Like, pues, porque así trabajaron, no. Y nomás se me queda viendo, y le digo, ciérralo, but why, papi? Y de ahí le digo, because I said so, porque yo dije, ok, y digo, pues si hubiera sabido, allí hubiera empezado, right? I would have just started with that. I said so. Después platico con Nayeli y nos reímos de las cosas que ella dice y hace y como nos pregunta, but why? ¿Pero por qué? Créeme que tu Padre Celestial no se ofende si tú le preguntas por qué. ¿Okay? Tu Padre Celestial no se ofende si durante tu tempestad o después de tu tempestad tú le preguntas por qué. Una cosa sí te digo, quizás no te va a gustar la respuesta. You may not like the answer. O quizás no vas a recibir una respuesta. We may not receive it. We may not understand it. Pero esa pregunta a nosotros, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿No me amas? Don't you love me? Sábado en la mañana, en la hora de oración, y presente en este servicio, tengo dos hermanas sentados aquí enfrente. Mi hermana Jenny, la esposa de Moisés Rubio,
que hace unos días su mamá falleció, pasó a la eternidad. Tengo a mi hermana Patricia Ruiz, presente hoy. Creo que fue el mismo día, si no estoy equivocado. Su madrecita en un accidente también pasó a la eternidad. It's tough. Les digo, ayer, dije esto en el servicio anterior, lo digo ahorita, ellas dos están presentes, que ayer en la hora de oración fue muy difícil para mí administrar en la hora de oración, porque quise dirigirme a ellos y al mismo tiempo había una enseñanza para dar en la hora de oración y es un balance. 2 familias perdieron sus madrecitas. Están presentes mis hermanos que recientemente perdieron su mamá también. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿No nos ama Jesús? ¿No nos ama Dios? ¿Por qué permite que estas cosas sucedan? No hay un servicio este fin de semana, desde el culto de oración anoche a las 7, hoy a las 8, este servicio y el servicio que se va a aproximar a las 12, donde no hay una familia presente que en estos días, en el último mes, han perdido un ser amado. Nos preguntamos, ¿does God still love us? ¿Nos sigue amando Dios? ¿Dónde está Dios? Dice el versículo 38, y él estaba en la popa. ¿Dónde está Dios en medio de la tempestad? ¿Dónde está Dios, Padre, en medio de la lucha, de la prueba? ¿Dónde está mi Jesús en medio de la tormenta? Él está en la barca contigo. Él está en la barca contigo. He's in the boat with you. That's where he's at. Y uno diría, sí, pero está dormido. Yeah, but he's asleep. La razón que él estaba dormido es porque él es todopoderoso y al mismo tiempo él tiene un plan y sabe todo lo que él va a hacer. A Dios no le espanta una tempestad. A Dios no le espanta una tormenta. A Dios no le espanta un virus. A Dios no lo agarra de sorpresa un accidente. Él es poderoso y es soberano y Él sabe lo que Él está haciendo. Él sabe por qué las cosas pasan como pasan y a nosotros nos toca decir gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Antes de la tempestad tú di gloria a Dios. En medio de tu tempestad, en medio de tu lucha, tú di gloria a Dios. Y cuando todo pasa, tú di gloria a Dios. El nombre de Cristo sea glorificado. Let the name of Jesus be glorified. Es que nuestra perspectiva es aquí, it's here, it's right now. Dios está viendo la eternidad. Si pudiéramos contactar cada miembro de nuestra familia que ha pasado a la eternidad, que sabemos que está en la presencia del Señor, y tú les dirías, mamá, papá, come back, ¿qué te dirían? No, thank you. Como cantábamos en el día de ayer, allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando nos vemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Ellos nos dirían, no, thank you. Ellos están en la gloria. Nosotros seguimos con las tempestades de este mundo. Cristo está contigo. ¿Por qué estaba dormido Cristo? Porque Él estaba en control. He's in control. Déjame decirte, Dios todavía está sentado sobre el trono. Quiere decir que Él está en control. Dios tiene un plan. He has a plan. Él no está perdido. He's not lost. Vimos aquí poder contra poder, el poder de la tempestad y el poder de Cristo Jesús. Y vimos que Cristo tiene más poder. Todo poder y autoridad se le ha entregado a Él. Todo está bajo sus pies. Él es el omnipotente, que quiere decir Él es el todopoderoso.
Pero te voy a decir otra diferencia entre Cristo y los tempestades. Los tempestades no le importa 2, 3 cacahuates de ti, pero Cristo te ama. Jesus loves you, Jesus loves you, Jesus loves you. Y nunca, nunca, nunca dice la Biblia que Dios promete que nunca vas a pasar por una tempestad. Dios nunca nos da esa promesa. No nos da la promesa que no va a haber lucha, que no va a haber prueba, que no van a haber problemas. No nos da esa promesa. Van a haber tempestades. Muchos en este momento están en medio de una tempestad. Pero te voy a dejar saber algo. Esta es mi preferencia. This is my preference. Y espero que sea la tuya. Yo prefiero estar en medio de una tempestad con Cristo en la barca de que estar en medio de una tempestad sin Cristo. Nosotros preferimos estar en medio de una tempestad con Cristo en la barca de que estar en una tempestad sin Cristo. Jesus is with us. Cristo está contigo. Cristo está contigo. Cristo está contigo. Jesus is with you. Por eso Pablo pudo decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oh, hay victoria en Cristo Jesús. There is victory in Jesus Christ. Versículo 41, verse 41. Entonces temieron con gran temor. Y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque why? Tuvieron más miedo, gran temor, después de la tempestad, de lo que tenían antes de la tempestad. Porque entendieron que uno más poderoso que la naturaleza estaba con ellos. Y entendieron que así como ellos no pudieron y nosotros no podemos controlar el tempestad, tampoco no podemos controlar a Jesús. Hay unos que se creen el consejero de Jesús. Como que si Dios te rescató para que tú fueras su consejero. No, sir. Sus pensamientos son mucho más altos que los de nosotros. Su manera de ser es mucho más alto que nosotros. Él hace y no hace, pone y quita, y nosotros simplemente nos sujetamos a su misericordia y entendemos que Él tiene un plan, and He knows what He's doing. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. Unas semanas atrás toqué el tema de la Trinidad y dije de que para nosotros a entender la Trinidad, a entender cómo Dios puede ser 3 en 1 y 1 en 3, es como una hormiga tratando de entender por qué le ponen pimienta al steak, al bistec. Una hormiga no lo va a entender. Nosotros somos finitos, no podemos entender al infinito, no podemos controlarlo a Él, pero sí tenemos promesas de parte de Él. Y dijo Cristo Jesús, el ladrón viene a robar, viene a matar y viene a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. I have come that they would have life and life more abundantly. Pon tu fe en Cristo Jesús. ¿Sabes dónde está la muerte ahorita? David dijo que la muerte está a un paso de nosotros. He hecho muchos funerales en estos días y voy a un funeral a ministrar y a veces hay muchachos así, todos grandes y fuertes, así bien bravos, pero no entran, están afuera. Tienen miedo a entrar, creen que la muerte se les va a pegar, sin entender que allá afuera donde están, la muerte está ¿dónde? Un paso de ellos. One step away. Tenemos que recordarnos que nuestro Señor Jesús no solamente es todopoderoso, la palabra que se usa es omnipotente. Omni es el perfecto, que quiere decir todo, potente, poder. Él es todopoderoso,
pero también es omnisciente, siente como la palabra ciencia. Y eso quiere decir que Él lo sabe todo, Él conoce todo. Y quizás no nos va a explicar cada movida que Él va a hacer. No nos va a explicar cada paso, porque uno quizás no lo podemos creer o otro no lo podemos recibir. No lo vamos a entender. Pero recuerda que la tempestad no te ama, pero Cristo sí te ama. La lucha no te ama, la prueba no te ama, pero Cristo sí te ama. Cuando Marcos escribe este evangelio, los primeros al leer esto eran judíos, eran hebreos. Cuando ellos leen lo que Marcos escribe de esta tempestad, de Jesús calmando la tempestad, su mente inmediatamente dice: yo he oído esta historia. Unos de ustedes leyeron esto, oyeron esto y dices, como que si yo he oído esta historia. Y su mente de los judíos inmediatamente iba a un profeta llamado Jonás. Jonás, como Jesús, estaba en un barco con marineros que eran expertos de estar en barcos. Así como Jesús y los que estaban con él se levantó una tempestad, Jonás y los que estaban con él en medio de un mar se levantó una tempestad. Así como Jesús estaba dormido, Jonás también estaba dormido. Así como despertaron a Jesús, fueron y despertaron a Jonás. Y así como Jesús calmó la tempestad, Jonás calmó la tempestad. La diferencia es que a Jonás lo tuvieron que aventar a la tempestad. Pero Jesús, siendo todopoderoso, simplemente dio su palabra. Just gave his word. Tarde o temprano se levanta la tempestad en la vida de cada uno de nosotros, y esa tempestad es la tempestad del pecado y la consecuencia del pecado, que es la muerte. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Y esa tempestad se levanta para cada uno de nosotros. Un día vas a morir. Mi papá le decía a Joe Moreno: Joe, tú vas a morir. Y yo era mucho más joven que mi papá. Yo creo que en 1000 años mi papá nunca hubiera pensado que Joe se nos iba a adelantar. Pero cada uno de nosotros un día vamos a pasar por esa tempestad. Y así como Jonás fue aventado a esas aguas para apacentarlo, Jesús también fue aventado a la muerte. Lo llamamos la crucifixión. Y sobre esa cruz entregó su vida y fue sepultado, y solamente a los muertos sepultan. Pero 3 días después, Él resucitó de entre los muertos para que tú y yo pudiéramos tener paz en medio de esa tempestad, en medio de esa tormenta. Cristo tomó nuestros pecados y murió en esa cruz para que tú y yo pudiéramos tener paz y victoria sobre el pecado y sobre la muerte. En una ocasión dijo Jesús esas palabras: yo soy la vida y la resurrección, y el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Hay victoria en Cristo Jesús. Hay victoria en Cristo Jesús. Hay victoria en Cristo Jesús. ¿Qué hemos visto en estas semanas? Hemos visto primeramente que Jesús es Dios. Fue lo primero que aprendimos. Y ya vimos que Jesús tiene poder para sanar. Sanó a ese paralítico que pusieron delante de él en esa casa. Vimos que tiene poder para sanar. Sanó a ese hombre con la mano seca. La semana pasada vimos que Jesús dijo que I am the Lord of the Sabbath. Yo soy el Señor del día de reposo.
Y vimos como realmente hay descanso y hay paz verdadero. Lo encontramos en Cristo Jesús. Y hoy que vemos que Él tiene poder. He has power. Todo esto es para ti. Pero tú lo tienes que recibir. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, que quiere decir el regalo que Dios tiene para ti, es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios tiene el regalo de vida eterna para ti, el regalo de la salvación, el regalo de la paz en medio de las tormentas. Pero tú tienes que estar dispuesto de decir, yo lo recibo, I receive it. Vamos a cerrar nuestras Biblias. Let's close our Bibles. Si es posible, incline su rostro. Si puedes cerrar tus ojos y empieza a darle gracias al Señor que viniste hoy esta mañana. Gracias, Dios Padre, que vine a la iglesia. Dile gracias, gracias, Dios Padre, que aquí estoy. Los que nos están escuchando en Radio Aleluya, viéndonos en Aleluya TV, en las redes sociales, allí donde tú te encuentras, dile gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por esta palabra. Yo sé que era para mí. I know it's for me. Yo sé que unos ahorita están en medio de una tempestad. Esa tempestad se llama la depresión, para otros se llama la ansiedad, para otros se llama la deuda, para otros se llama la separación o el divorcio, para otros se llama cáncer, para otros se llama alta presión o azúcar en la sangre, para otros se llama diálisis. Puedes tener paz en medio de la tormenta. Hay paz en esa tormenta. But you need el príncipe de paz. Necesitas al príncipe de paz. Y si esta mañana tú dices, yo necesito a Cristo, I need Jesus, yo te voy a pedir que simplemente levantes tu mano y de ahí lo puedes bajar. Te veo aquí a mi izquierda, que Dios me los bendiga, que Dios me los bendiga. Aquí en el medio veo esas manos, que Dios me los bendiga, que Dios te fortalezca. A mi derecha los veo, que Dios me los bendiga, que Dios los fortalezca. En el balcón allá los veo, que Dios me los bendiga, que Dios me los fortalezca. Cristo está contigo, Cristo te ama. Sepa que Él todavía está sentado sobre el trono. Él tiene un plan y ese plan incluye tu vida. Él está en control y Él te ama, te ama, te ama. He loves you, He loves you, He loves you. Nunca se olvida de nosotros, Dios. Nunca te va a abandonar. Nunca, nunca se va a olvidar de ti. Nunca te va a abandonar. Siempre está contigo. En este momento Él está obrando en tu vida, está obrando en tu mente, está obrando en tu corazón. Te está llenando de su presencia, te está llenando de su amor, te está llenando de su paz, te está llenando de su misericordia. En este momento el Espíritu Santo está sobre ti y te está dando poder, te está dando las fuerzas que necesitas. Para unos está trayendo sanidad físicamente, para otros estás recibiendo una sanidad en tus emociones, en tu corazón. Para otros es la sanidad espiritual. En este momento Dios te está salvando, He's saving you. Pero tú tienes que recibir lo que Él tiene para ti. Tú dile, yo lo recibo, yo lo recibo. Dile, Dios Padre, yo recibo lo que tú tienes para mí. Yo recibo a tu Hijo amado Cristo Jesús y recibo lo que viene con Él. Yo recibo a Cristo y recibo las bendiciones que vienen con Él. Yo recibo a Cristo y recibo la salvación. Yo recibo a Cristo y recibo el perdón de pecados. Yo recibo a Cristo y recibo la vida eterna. Yo lo recibo, yo lo recibo, yo lo recibo. Dios Padre, yo pongo este pueblo en tus manos. Pido que tu gracia, tu favor, tus bendiciones sean sobre ellos. Manda tu palabra. Denles paz en medio de la tormenta. Que ellos puedan ver un cambio instante en este momento en sus vidas. Que tú estás trabajando y estás obrando en sus vidas. Fortalézcalos, Dios Padre. Bendígalos en gran manera. Te doy gracias por cada uno de ellos que hizo la decisión de estar aquí hoy esta mañana. Y salen de aquí fortalecidos en el nombre de Cristo Jesús. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús. Amen, amen, amen.